Les doy la bienvenida, queridos oyentes, al 10º episodio de Relatos de Héroes. Yo soy Lautaro López y el día de hoy voy a charlar con el comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de guerra de Malvinas, Pablo Marcos Rafael Carballo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Lautaro, perdón? Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, antes de empezar quiero hacerle eh, una pequeña acotación que es básicamente que si hay alguna pregunta que usted le puede incomodar, o considere no responder, no hay ningún problema y se entiende perfectamente. Yo respondo cualquier pregunta, Perfecto. siempre que sea del tema que vamos a hablar, que es de la campaña de Malvinas. Sí, 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 por supuesto, la idea no es hacer política con Malvinas. Bueno, Exactamente. cuéntenos un poco de dónde nació y cómo fue su infancia. Muy bien, nací en la capital federal, o sea, lo que ahora le llaman Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero soy un renegado, porque yo nací porque mi padre era capitán de la Fuerza Aérea Argentina y él iba cambiando de destino. Y los de la Fuerza Aérea vamos dejando un hijo en cada lado que pasamos. Y a mí me tocó nacer ahí. Pero a los 3 años de edad, mi padre fue trasladado a Bariloche, fue jefe del aeropuerto y tenía un control sobre la zona sur de la Fuerza Aérea, que recién estaban haciendo. Estamos hablando del año 1951. Así que ahí yo ya tenía 3 años. Entonces ahí fuimos a Bariloche y yo me considero barilochense. Yo allí estudié en la escuela primaria, en 2 colegios, y después hice la escuela secundaria, menos 2 años que estuve en el liceo, después terminé mi secundaria en Bariloche también. Tengo muchísimos amigos de esa época, todavía tenemos una página de la promoción 67, nos comunicamos siempre, prácticamente diariamente me comunico con mis compañeros de la secundaria. Así que yo soy barilochense por adopción y me siento barilochense y rionegrino. Es bueno que siga teniendo después de tantos años esas amistades. Sí, sí. Bueno, después de terminar lo que viene a ser la secundaria, cuéntenos, ¿usted ahí decidió entrar a la fuerza? No, yo creo que decidí entrar a la fuerza cuando tenía 2 años más o menos, porque yo amaba los aviones, hablaba de aviones, tenía todas mis historietas o cómics, como les dicen ahora, eran de la Fuerza Aérea, era de aviones. Me acuerdo que aparte leía libros sobre los vuelos, así que yo vivía hablando de aviones. Por lo tanto, desde muy chiquitito ya quería ser piloto y nunca dejé de quererlo en toda mi vida. Y soy feliz y ahora me encantaría seguir volando, que ya no me dejan por viejo. Así que yo ahí fui a rendir a la Escuela de Aviación Militar. Fui a rendir por un problema médico, no pude ingresar. Volví al año siguiente y al año siguiente sí pude ingresar a la promoción 37 de la Fuerza Aérea Argentina. Bien, ¿por qué eligió la carrera de oficial y no la de suboficial? Primero, mi padre era oficial, ¿cierto? Segundo, los suboficiales no vuelan. Así que si yo amaba volar, solamente un oficial puede volar en la época actual. Cuando la Fuerza Aérea empezó, sí podían volar. Después no, porque se realizaron más, ya los son más difíciles y se hizo así, siguió eso. Como es en todo el mundo, ¿no? En general. Sí, sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue su paso por la Escuela de Aviación Militar. Bueno, la Escuela de Aviación ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, desde que yo era cadete hasta ahora. ¿En qué cambió? De fondo no cambió absolutamente en nada. Yo luego que me retiré, estuve 18 años como profesor de los cadetes, y el mismo espíritu que yo respiraba cuando era cadete se respira hoy en la escuela. No sé hoy porque yo hace 4 años que dejé, pero hasta que dejé, ese mismo espíritu permanece y me llena de orgullo, ¿no? Pero lo que era diferente es que ahora es mucho más intelectual la educación. En aquella época era mucho más, había muchas más horas de instrucción militar y era muy dura la disciplina, durísima, ¿no? Y era muy difícil recibirse
porque era muy exigente, ¿no? Sobre todo en el tema físico, ¿no? En el tema físico y militar. Ahora tiene mucho más importancia ya la parte intelectual, porque el mundo ha avanzado tanto que todo es tecnología y hay que saber y estudiar mucho más que en la época de cadete mío, ¿no? O sea, yo como profesor daba 7 materias en la Fuerza Aérea, tanto para cadetes como para profesores, así que bueno, tuve que estudiar mucho para poder dar clases, digamos, porque son otros tiempos. Claro, claro, claro. Bueno, usted cuando se recibe después de 4 años como oficial, ¿qué siguió? Bueno, el primer objetivo de todos es ser oficial. Luego de ello hay distintas especialidades. Está escalafón técnico, escalafón aire, escalafón general. Dentro de los escalafones hay distintas especialidades. Por ejemplo, está la especialidad de helicópterista, la especialidad de piloto de transporte, la especialidad de piloto de caza, navegador, ingeniero aeronáutico, está artillero, radarista, o sea, son distintas especialidades de acuerdo a la vocación que tenga cada uno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mi vocación primera era ser oficial, posterior era ser piloto, y luego ser piloto de combate, que era mi sueño absoluto. Así que el primer año, después de recibido, hice el curso de aviador militar. Me recibí de piloto, de aviador militar, ¿no? Y luego siguió el curso de piloto de combate en la Escuela de Caza en Mendoza, y allí me recibí de piloto de combate. Y ya después de eso, depende de los destinos donde uno va yendo. A algunos les toca llegar a volar caza, porque uno puede recibirse de piloto de combate y no ir nunca a una unidad de combate, porque es todo muy selectivo, ¿no es cierto? Van seleccionando, usted va, usted no va, y bueno, gracias a Dios, excepto los años que estuve como instructor, 1 año de tropa y 6 años de instructor de los cadetes de la escuela, 1 año de tropa, 3 años de instructor de los cadetes de la escuela de aviación y 2 años como piloto, instructor de vuelo, o sea que yo enseñaba a volar a otros. Y después todo lo demás, casi todos mis destinos fueron unidades de combate, volando aviones de combate. Bien, usted pilotaba el A4 Skyhawk, ¿no? Sí, en realidad volé muchos aviones, pero el que utilicé más, que tenga más horas de vuelo, porque yo tengo 1100 horas de vuelo más o menos de A4, y después volé, por ejemplo, Mentor T-34, volé 1200 horas, Oral Soulier más o menos las mismas horas que de A4, unas 1100 horas, después volé el Mirage 5, el Mirage 3, Mirage 3C, volé Guaraní, volé Cena, volé... bueno, y así distintos aviones, y hice algunos vuelos en el extranjero, volé en F-16, volé F-18, el F-16 en Estados Unidos, F-18 en España, Casa 101 en España, y Pillán, algunos vuelos, o sea, no es que haya hecho ningún curso ni nada, volaba con un piloto de seguridad de ese país. Usted dijo que supo volar el avión Mirage, ¿de casualidad lo conoce al técnico Oscar Lavallén? ¿Oscar? Oscar Lavallén. No sé. Lo que pasa es que uno los conoce, por ahí le dice Oscar, ¿cómo está? Pero hay tanta gente, hay que pensar que hay miles de personas a lo largo de la vida que uno no... Es muy difícil recordar el apellido, pero es muy probable que él lo haya conocido. Pues yo estuve muchos años en Mirage, volé 3 años en Tandil y 5 años en Río Cuarto, o sea que volé Mirage durante 8 años. Ah, bien, bien, porque él es un amigo personal y bueno, él fue el que estrenó Relatos de Héroes. Una pequeña pregunta, si se puede hacer un poco técnica, ¿no? ¿Por qué en la Argentina al avión A4 se lo considera un avión de caza cuando la denominación A de los aviones de Estados Unidos, de donde es procedente el A4, es para los aviones de ataque? Lo que pasa es que, primero, que no es un avión de caza, como dijiste. Es un avión caza bombardero. Bien.
es lo mismo que es un F-16, que es un caza bombardero. O sea que es polivalente, puede ser tanto avión para hacer caza, combate aéreo, como puede ser para hacer ataque a tierra. Pero normalmente el caza bombardero es un poquito más bombardero que caza. Caza, por ejemplo, un F-15 Eagle, ¿no? Entonces, y acá el avión de ataque es el avión que ataca helicópteros, que ataca tropas, que ataca tierra, que destruye búnkers y todo eso, como es en el caso de Estados Unidos el Bronco y en Argentina el Pucará. Bien, perfecto, perfecto. Era una duda un poco técnica que siempre tuve. Bueno. O sea, está caza, ataque, combate aéreo. Sí, sí. El cazabombardero puede hacer las dos cosas. Y el ataque es aquel que rompe bunkers, o sea, ese que es como un apoyo a fuerzas de tierra, destruye asilios de ametralladoras, tanques, todo ese tipo de cosas. Específicamente dedicado al ataque terrestre. Bien. Exacto. Bueno, pasan los años y cuéntenos, ya acercándonos a 1982, si había algún tipo de indicio de una posible guerra por las Malvinas. Por supuesto, todo país serio, hablo de que se tome en serio todas las cosas, tiene hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto ¿de dónde proviene? Viene de que existen conflictos entre países. Casi todos los países, con sus países limítrofes o con países conquistadores o invasores, existen conflictos. Entonces, esos conflictos, yo digo, el conflicto es como una bomba de esa redonda negra que había antes con una mecha, que tiene la mecha apagada. Después, ese conflicto puede derivar en una crisis. La crisis significa que alguien encendió la mecha de la bomba. O sea que esa bomba que siempre está, que subyace, como dicen en estrategia, yo tengo un máster en estrategia que lo obtuve en la Universidad del Aire de los Estados Unidos. Entonces, el conflicto subyace, o sea, está abajo de la alfombra, nadie lo ve, pero saben que está. Si yo tengo un problema de límites con un vecino, sé que hay un conflicto. Si yo tengo un problema con un país invasor, conquistador, que se apodera de lo que es de otro para chuparle la sangre como Inglaterra, entonces existe una posibilidad de conflicto. No, existe un conflicto y existe una posibilidad de crisis. La crisis es que algo haga que ese conflicto aumente su peligrosidad debido a la crisis. Entonces, esto es lo más importante. Y esta crisis, ¿qué se hace en una crisis? Se negocia tratando de no perder el objetivo político, que es el importante, que va a las cosas trascendentales, pero al mismo tiempo tratar de no entrar en guerra, porque sabe que entrar en guerra es muy grave para los dos países o más que intervengan. Entonces trata de evitar la guerra, pero luego la crisis se puede transformar en guerra o se puede solucionar antes de que la bomba explote, o sea que a alguien le corte la mecha antes que llegue a la bomba. Una muy buena explicación, la verdad. Bueno, llegó el día 2 de abril. ¿Usted cómo lo vivió y qué sintió cuando se enteró de la noticia? Bueno, yo soñé toda mi vida con que recuperábamos este pedazo de patria robado por los ingleses. Entonces, yo cuando iba a la secundaria allá en Bariloche, hubo un concurso y en ese concurso había que hablar sobre una provincia argentina y yo elegí, junto con mi mejor amigo William Golinelli, que era italiano, elegimos las Islas Malvinas y ganamos ese concurso cuando yo iba a la secundaria. Mi padre me hablaba mucho de Malvinas y de muchas cosas muy lindas e históricas y entonces yo soñaba con recuperarla. Y bueno, pero ¿qué pasó? Yo creo que el único secreto que guardamos los argentinos en toda nuestra historia fue la recuperación de las islas, porque solamente los que estaban afectados, y en el primer día en la recuperación, la Fuerza Aérea participó con aviones Hércules y con los comandos de la Fuerza Aérea, con la ROA, el GOE, Grupo de Operaciones Especiales. Entonces, los pilotos de combate no participamos.
Así que yo me enteré porque mi señora se levantó a preparar el desayuno, madrugábamos los dos porque había que mandar a los chicos a la escuela y yo iba a trabajar, y ahí viene mi señora corriendo y me sacude y me dice, Pablo, Pablo, yo todavía estaba en la cama, acabamos de recuperar las Malvinas, porque mucha gente dice, se invade lo ajeno, se recupera lo propio, ¿no? Entonces, ahí, bueno, fue una alegría tremenda, estábamos todos contentos, yo estaba eufórico, me quería ir a toda costa, y mi señora un día me dijo, mira, ojalá te lleven pronto porque yo a vos no te aguanto más. ¿Y cómo fue el ambiente cuando usted llegó a su trabajo? Bueno, era eléctrico, a veces se sentía, porque era algo muy importante, muy soñado por cualquier argentino que ame su patria, recuperar nuestras islas, y también, pero era como que a mí me digan, sí, mira, a partir de ahora sos, qué sé yo, campeón de boxeo, pero te vas a tener que enfrentar contra, no sé, contra el Ringo Bonavena, digamos, que era un gran boxeador argentino, alguien de una fuerza tremenda. Hay que pensar que un país invasor como es Inglaterra participa en todas las guerras que hay en el mundo. El conflicto de Irak está, el de Irán está, el de Israel está, la Segunda Guerra Mundial estuvo, en la Primera Guerra Mundial, ellos viven guerreando, porque tienen que cuidar las 90 colonias que hicieron para chuparle la sangre al mundo. Entonces, bueno, esto hace que uno tenga una tremenda alegría, pero también un gran nerviosismo, ¿no? Sí. ¿Considera que para esa época Argentina estaba preparada armamentísticamente para una guerra de este tipo? Las guerras, digamos, la preparación principal está en el alma, hermano mío. O sea, no está el tipo de material con el que contás. Me acuerdo que un instructor de vuelo habló con amigos míos, y este muy buen instructor de vuelo de otro país hablaba sobre una guerra que su país tuvo. Y dice, el país al que enfrentábamos tenía de los mejores aviones y mejor equipados del mundo. Y nosotros, entre otras cosas, teníamos unos misiles viejos. Esos misiles derribaron varios aviones de ellos. Digo, pero entonces no eran tan malos. No, dice, pero cuando le tirábamos el misil, ellos se eyectaban y el misil no pegaba. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando uno ama lo que defiende, es capaz con un cuchillo enfrentar a 10 ametralladoras. Por ejemplo, si no tiene que defender a la madre que están queriendo abusar de ella, le va a jugar la vida. Entonces, cuando San Martín cruzó los Andes para la libertad a Argentina, Chile y Perú, España estaba preparando una flota de más de 100 barcos para venir a recuperar las colonias. Totalmente, no era el momento adecuado para nada de hacer lo que hizo. Sin embargo, lo hizo, y gracias a eso hay 3 países que son libres. Entonces, cuando la patria está en peligro, todo está permitido menos dejarla perecer, decía San Martín. Lo nuestro, comparado con lo de ellos, era nada. Sin embargo, le hundimos 7 buques y le averiguamos más de 20. Y le causamos bajas que acá en la Argentina hay gente que habla diciendo esta desgraciada guerra, y muchos ingleses, entre ellos Jeremy Moore, dicen, esto no fue un picnic, nos costó mucho, porque los argentinos fueron muy valientes. Y después de la Segunda Guerra Mundial nadie le infligió daños como los que infligimos nosotros a los ingleses. O sea, no teníamos nada, pero un amigo mío brasileño que es pintor de cuadros, es miembro del ejército de Brasil, y pinta cuadros, y en un cuadro pintó un avión atacando una fragata y escribió una frase de un libro mío que decía, nosotros solo teníamos un avión viejo y el corazón argentino. Exactamente. Bueno, a eso se debe la pregunta, ¿no? Debido a la cantidad de mentiras que durante años se dijo. Básicamente basureando a los veteranos de Malvinas en general, ¿no? Es que eso no es una casualidad, esa es estrategia
de los enemigos de la patria, desmerecer. Me dicen muchas veces cuando doy conferencias, me dicen, ¿cómo? Bueno, ¿qué es lo último que quiere decir? Que les enseñe a tener vergüenza de lo que tienen que tener orgullo, ¿no es cierto? O sea, y normalmente, como dicen por ahí algunos, sí, porque se manda la parte porque tiene con qué, y normalmente el que critica no tiene con qué mandarse la parte, ¿no es cierto? Entonces, eso está todo planificado. Por ejemplo, Venezuela, esto es un poquito de política, pero nada que ver. Quiero decir algo que yo vi. Sí. Yo iba a hacer de vuelo cuando volaba a Venezuela y me encontraba con un país hermoso, lleno de música, de colores, de alegría, de risas en las calles. Y ahora es un país destruido, el país que más petróleo tiene y que tiene que hacer una cola de toda la noche para juntar un bidoncito de nafta, donde se matan entre ellos, porque ni siquiera los matan, les enseñan a matarse entre ellos. Entonces dice, sí, esta ideología es lo mejor, ustedes están haciendo patria. Y decir, pero ¿cómo hacer patria es destruir mi propia patria? O sea, basta con mirar adelante y el después para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿No es cierto? Sí, exactamente. Bueno, cuéntenos un poco de si tuvo alguna salida durante el mes de abril. Durante el mes de abril todavía no habían ocurrido los combates. O sea, lo que se hacía era entrenamiento, entrenábamos sobre un buque había en el año 1912, era un buque carbonífero y se incendió y lo tiraron contra la costa porque se hundían en el agua helada y quedó encallado ahí para siempre. Y está ahí arrumbrado así, color naranja ya por el óxido, y ahí aprendimos, porque muchos dicen sí, porque ahí aprendieron a hacer puntería contra los buques. No, puntería aprendíamos antes ya. Lo que aprendimos ahí es cómo entrar varios aviones juntos, tirar nuestras bombas, pegar en el blanco, no chocar entre nosotros porque había que pasar antes que explote la bomba, porque si la bomba explotaba, la izquierda nos derribaba a nosotros mismos. Y si no practicábamos cómo hacer la maniobra, nos chocábamos entre nosotros. Entonces tuvimos que aprender cómo hacer eso. Después también probábamos distintos tipos de armamento y además íbamos en vuelo a conocer las Islas Malvinas. Mi primer vuelo para conocerlas fue el 23 de abril junto con Tamalito Galvez, ¿no? Que era uno de los pilotos, que era de Salta, un salteño. Así que todo eso fue en el mes de abril, ¿no? Antes de que empiecen los combates. ¿Y cómo describiría el paisaje de las Islas Malvinas visto desde el aire? Bueno, para mí fue ese 23 de abril, fue maravilloso verlas, porque era mucho más de lo que yo me imaginaba. Primero, cuando uno dice Islas Malvinas, uno piensa dos islitas, y no, las Islas Malvinas tienen de este a oeste 220 kilómetros, es desde Córdoba a Río Cuarto, y de norte a sur 110 kilómetros, desde Córdoba hasta Río Tercero. O sea, son muy grandes, son más grandes que Puerto Rico, son más grandes que Jamaica, o sea, el país Jamaica es más chico que las Islas Malvinas. Puerto Rico es más chico que las Islas Malvinas, y hay creo que 14 países que son más chicos que las Islas Malvinas. Entonces, son muy grandes, tienen petróleo, tienen muchísima pesca, tienen un territorio ideal para criar ovejas, tienen muchas cosas que son de nosotros y que le están usando los ingleses, como están usando a 90 territorios donde le sacan el petróleo, le sacan las esmeraldas, le sacan el oro, le sacan todo lo que tiene el litio y demás. Bien. Y cuéntenos qué sintió. Perdón, me preguntaste, me dijiste que te las escriba. Son las dos de tamaño similar, están con una cierta inclinación hacia el este, o sea que el norte de las islas está girando hacia el este, digamos, un poco, y la parte sur girando hacia el oeste, o sea, una inclinación mirando desde sur al norte a la derecha, digamos. La Isla Soledad es hermosa, es como un 8, como el número 8 inclinado,
En la parte superior del 8 es montañosa, en la parte sur no hay montañas prácticamente, son así como parece, de arriba parece una cancha de golf, pero de abajo es bastante difícil caminar porque tiene pasto muy duro, muy turba, muy húmedo, se entierran los pies, decía algunos, no sé si caminar arriba de los pastos duros o en los huecos que hay en el intermedio. En cambio, la isla Gran Malvina, que es la que está al oeste del lado del continente, son montañosas, todas montañosas, y del lado oeste, del lado del continente, lleno de fiordos, de entradas, son, pero hermosísimas, con muchísimas entradas, así, bahías. Al norte de la Gran Malvina, que es la que está al oeste, está la isla de Borbón, que es una gran isla. Al sur de la Soledad está la isla de los elefantes marinos, por ejemplo. Y así. Y en el medio del 8, del lado sur este, está la isla de Bougainville. Y Puerto Argentino está bien al este de la isla Soledad, que es la que está más alejada del continente. Ahí está la bahía de Puerto Argentino, digamos, y ahí está también en una península la pista donde aterrizaban los aviones. ¿Le hubiera gustado poder aterrizar ahí? Me hubiera gustado. Lo que pasa es que nosotros, como no teníamos ni refugios ni plataformas anchas para poder armar los aviones y cargar combustible, sino con una bomba nos destruían todo, teníamos que operar desde el continente. Pero ahora me hubiera gustado ir, pero me piden pasaporte y yo no entro a mi patria con pasaporte. Los que tendrían que tener pasaporte son ellos. Exactamente. Cuéntenos qué sintió el día que hundieron al Ara General Belgrano. Sentí lo que sentí cuando fue la rendición. Una vez más triunfa la injusticia. Ellos dijeron públicamente, no vamos a atacar vamos a atacar a todo buque que entre dentro, buque o avión que entre dentro de la zona de exclusión. El general Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Por lo tanto, si un país se compromete a una acción de guerra y luego hace otra, está cometiendo un crimen de guerra. Eso fue un asesinato. Asesinato. Que además 300 y algo de la forma más canalla posible. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué los mataron? Los mataron porque el 1 de mayo, frente a Puerto Argentino, la escuadrilla de Di Meglio, Aguirre, Faget y Román les hundieron un buque. Había 3 buques y uno se hundió en alta mar, yéndose mientras iban escapando. Y entonces la Thatcher se olvidó de decir que le habían hundido un buque. Y el 2 de abril, Belaúnde Terry dijo, que era de peruano, dijo, está prácticamente definido cese del fuego, ¿no es cierto? O sea, lo único que queda definir es el cómo y todo, pero prácticamente está definido el cese del fuego. Entonces, si ocurría el cese del fuego, y Thatcher se había olvidado de decir que le hundieron un buque, iba a perder ella su puesto y su marido estaba a cargo de la cooperativa que se manejaba todo el dinero en las islas. El marido de la Thatcher era el que manejaba la cooperativa. O sea que él era el que quitaba los pesos. Por lo tanto, perdían dos puestos, 2 sueldos se perdían los Thatcher. Por esa razón mandaron hundir el Belgrano. Era algo meramente personal de ellos, básicamente. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué buque fue el que hundieron los argentinos? ¿Cuándo? Usted lo acaba de decir, el 1 de mayo. El 1 de mayo, digamos, hay gente que dice el nombre, pero yo prefiero no hablar porque es un buque que está en discusión. Bien. Y entonces prefiero no hablar porque no me interesa definir eso. Sí, perfecto. Los argentinos, esa escuadrilla hundió un buque ese día. Entonces no quiero entrar en discusiones que no hacen nada porque de todas maneras fueron los argentinos los que lo hundieron. Perfecto, es totalmente entendible. Y además, me gustaría agregar que la zona de exclusión
fue delimitada por los mismos ingleses, o sea que ellos violaron Por supuesto, su propia palabra, su propia zona de exclusión. ellos violaron su palabra. Exactamente. Y bueno, a su vez, ¿qué sintió usted cuando se enteró del bombardeo al aeropuerto? Bueno, eso es una acción de guerra lógica, ¿no es cierto? O sea, sabíamos que lo iban a hacer, lo que no sabíamos era cuándo lo iban a hacer, ¿no es cierto? Entonces, estamos preparados para eso, pero hay que pensar que uno no, digamos, no asume las cosas hasta que no ocurren. Es lo mismo que decir, bueno, estoy en tal zona, es muy peligroso, algún día me van a entrar en casa. Y uno piensa, puede ser que entren, pero no sabe. Siempre queda la posibilidad que no, pero el día que entran en su casa es un momento terrible. Y bueno, y ese día fue un momento muy duro porque perdimos muchos hombres muy queridos. La Fuerza Aérea es muy chica y nos conocemos todos. Entonces, hay muchas anécdotas de ese momento. Por ejemplo, muchos años después que terminó todo, un oficial fue a un almuerzo en un vuelo solo y estaban los familiares de un hombre que había muerto, que creo que era Peralta. El oficial Peralta murió tratando de arreglar el avión de Juquí cuando pasaron los carriers y tiraron una beluga. Muchas belugas. Entonces estaban la hermana y la madre de Peralta, ¿no? Entonces, la esposa y la madre de Peralta. Entonces, charlando, y también estaba la hija de Peralta, de que había muerto. Y la mujer quedó embarazada un poquito antes que él fuera allá. Entonces, estaban ahí, dice, la chiquita, la joven que estaba ahí, le dice a este oficial, ¿no? Que se llamaba Fabre, le dice, tengo una cosa que siempre me carcome por dentro. Y dice, ¿qué es? Y me hubiera encantado saber si mi papá sabía que mi mamá estaba embarazada de mí. Y entonces Fabre dice, mira, ese día a mí me mandaron a llevar una... yo había sido compañero de secundaria de tu papá, le dice, y éramos muy amigos. Entonces me mandaron a dejar una nota en el puesto comando, que es donde mandan todas las acciones en Darwin. Iba caminando y paso al lado de un avión donde había varios oficiales tratando de arreglarlo. Y ahí estaba tu papá. Y entonces me dice, ¡Fabre! Sí, le digo yo, y lo miro, y cuando lo miro me hace la seña de mujer embarazada, y dice, mi señora, y me hizo esa seña, y yo dije, ¿quién será? Así en broma, y seguí. Cuando estaba por entrar al puesto comando, que estaba subterráneo, de pronto siento explosiones atrás, la bomba que estalló atrás mío me tiró de cabeza abajo, y ahí murió Peralta. Pero un momento antes de morir me dijo a mí que sabía que vos venías al mundo. Increíble, ¿no? La verdad se eriza la piel de uno cuando escucha este tipo de historias, ¿no? Bueno, cuéntenos durante el mes de mayo cómo fueron sus misiones. Bueno, yo participé de varias misiones. La primera fue la peor, terrible, que fue el 1 de mayo, que me asignaron que debía atacar los buques que encontrara al sureste sureste de la isla de Soledad. Cuando estaba llegando a la isla de Bougainville, ahí apareció un buque. Era un día de lluvia, lloviznas por todos lados, techo muy bajo, las nubes muy bajas, volábamos rasante, el mar estaba calmo, no había nada de viento, había una sonda así. En medio de la llovizna vi un buque y vi que tenía un armazón, pensé que era un buque de los petroleros que daban combustible a la flota. Lo atacamos, resultó ser el buque Formosa, que le pegamos 2 bombas y 89 impactos de cañón, que gracias a Dios no se hundió ni murió nadie porque las bombas no explotaron y porque Dios me hizo un regalo.
Fue una Eso fue el 1 de mayo. ¿Cómo? fue una desgracia con suerte, se podría decir. O con regalo de Dios, más que suerte. Después, el día 21 de mayo, junto con otros aviones, ataqué la fragata Ardent, o sea, hubo varias escuadrillas que atacaron. Atacamos la Ardent, que se hundió al día siguiente. El día 23 de mayo atacamos Carvalho, Rinque, Guadagnini y Gómez. Atacamos la fragata Antelope. En el ataque a Guadagnini le pegaron en el ala y se tiró la bomba y pegó con la bomba y con su avión a la fragata Antelope y murió desintegrado contra la fragata. El 25 de mayo participé del ataque a la Coventry y la Brosworth. Éramos 4 aviones, Carvalho y Rinque y Barrio Nuevo y Mariano Velasco. Carvalho Rinque averiamos gravemente la Brosworth, que debió ser retirada y llevada a Inglaterra porque le pegamos con una bomba que no explotó, que rompió el motor y lo agujereó y salió cubierta y después destruyó un helicóptero. Y la Coventry fue hundida por Mariano Velasco y Bambam Barrio Nuevo, que se hundió en 20 minutos. El 27 de mayo ataqué con mi escuadrilla dentro de la Bahía San Carlos. No era mi escuadrilla y parte de otra. Éramos Carvalho Rinque, Mariano Velasco y Osés. Allí tiramos a las tropas en tierra que estaban por atacar a Darwin al día siguiente. En ese ataque fue derribado Mariano Velasco, pero salvó su vida. Después, el 8 de junio, participó mi escuadrilla con otra del ataque al Sir Galahad y al Sir Tristan. No pude llegar al blanco porque empecé con pérdida de oxígeno y después no pude hacer reabastecimiento en vuelo, pero el jefe de sección de mi escuadrilla dirigió el ataque y se hundió el Sir Galahad, Cachón, Rinque y Carmona hundieron el Sir Galahad y Gómez y Galvez destruyeron totalmente el Sir Tristan. Bien, volviendo un poquito atrás, cuando dijo lo del Ara Formosa, bueno, la bomba la desactivó Pedro Prudencio Miranda, quien tengo la fortuna. Sí, Pedro Prudencio es un querido amigo, fue condecorado por su acción porque también desactivó el asiento eyectable de un piloto que se mató de la Armada en Río Grande, y a Pedro Prudencio Miranda lo condecoraron con la Cruz al Heroico Valor en Combate, que es la condecoración más importante que existe en nuestro país. Exactamente, y bueno, también tengo la fortuna de poder conocerlo. Cuéntenos, ¿es cierto que usted lo quisieron mandar a corte marcial por el incidente de Ara Formosa? Siempre que uno comete un error en la guerra, no es que me quieran mandar, nadie me quería mandar, simplemente se hace una investigación para ver si uno actuó de acuerdo a lo que debía hacer o no, pero pasa en todas las guerras, en todos los países del mundo. O sea, cuando pasa algo raro, algo inusual, viene gente y vino el brigadier Weber y el comodoro Andreasen, y fui entrevistado ahí, me llevaron a una pinta habitación y me empezaron a hacer las preguntas de rigor que corresponden. Entonces me dijeron, usted no atacó en el área asignada. Y yo dije, sí ataqué. No, usted no atacó, yo sí ataqué. Entonces le dije, mire, justo Casanseu, que Nicolás Casanseu, que es mi amigo, dijo en televisión, en un reporte que él mandaba, decía, son las 3:15 de la tarde y el Formosa sale buscando aguas seguras. El Formosa estaba dentro de la bahía San Carlos, dentro de la bahía de Puerto Argentino, frente a la ciudad. Y ahí ocurrieron varios ataques de los Harrier. Entonces el capitán Llanuso y el capitán militar decide salir y buscando aguas seguras, pero claro, lo que no sabían era que venían nuestros ataques y se metió en la zona en que nosotros atacábamos. Después
se averigua qué pasó y claro, el buque cuando estaba al sur, cuando iban con la bomba adentro, todo agujereado el buque y demás, iban viendo cómo sobrevivir. Cuando llegaron al sur de la Gran Malvina, dijeron, estamos al sur de la Gran Malvina y hemos sido atacados por buques, por aviones argentinos. Pero sabiendo la hora que había salido de Puerto Argentino, jamás podría haber llegado a esa situación. O sea, él dijo, estoy en tal lugar, pero no dijo, fui atacado acá. Claro, fue una mala interpretación. Él dijo, estoy en tal lugar, hace su primera comunicación, y fue atacado al lado de la isla de Bougainville, pero no al sur de la Gran Malvina, que fue el lugar real donde atacamos. Sí, sí. Bueno, y cuéntenos cómo era Guadagnini. Bueno, Guadagnini era alguien muy especial, con una personalidad increíble. Se destacaba totalmente de todos nosotros porque era muy personal, un carácter muy especial, tenía un gran imán, ¿no? Y era, por ejemplo, el jefe de brigada siempre elige a quien él quiere como su ayudante, y el ayudante del jefe de brigada era justamente Luciano Guadagnini, que era de Bahía Blanca. Su esposa Guadagnini, Poli, es bueno, una mujer extraordinaria. Yo soy amigo de todas las viudas porque de mis libros doné todo para ellas. O sea, yo nunca cobré un peso por los 6 libros que publiqué. Todo fue lo que era de Malvinas para las viudas, y después que se vendía poco ya queda para la editorial, y lo que no era de Malvinas lo dejé para que cuando alguien tenía que escribir algún libro y no tenía plata lo pudiera hacer. Y así que Poli, después que murió su marido, ella era la que dirigía el coro de la iglesia y siguió dirigiendo el coro de la iglesia, y es una querida amiga mía hoy. Bien. Bueno, llega el día 14 de junio. ¿Usted cómo lo vivió? Bueno, hay una situación especial acá porque cuando murió nuestro oficial de operaciones, murió en combate el 25 de mayo, el capitán Palaver, yo reuní a la gente y les dije, les quiero decir 2 cosas. Está prohibido decir cualquier cosa que nos lleve a perder el ánimo. La segunda es que yo no los voy a dejar hasta que esto termine. Pero resulta que yo estaba tan desesperado por ver a mi familia que dicen, hay que llevar un avión a reparar al Río Cuarto. Y dije, entonces voy a poder verle a mi familia. Y decidí ir el 14 de junio en ese vuelo. Despegamos 2 a 4 que había que reparar, y cuando despegué estaba el primer teniente Filippini preparando su cuadrilla para salir en una misión de combate, y cuando despego o sea que yo no cumplí mi palabra con mi gente, lo estaba abandonando en plena guerra, pero no sabía que le estaba cumpliendo, porque despego, pongo Radio Colonia, y había un hombre que hablaba con una voz muy especial que decía, informe Radio Colonia, y decía, se están tratando los términos de la rendición. Yo que este es un sensacionalista. Cambié de radio y todas decían lo mismo, y ahí me agarré una desesperación y pensé, si no tuviera esposa e hijos, preferiría haber muerto antes que ver que una vez más triunfan los hipócritas, mentirosos, ladrones y asesinos ingleses. Y no hablo del pueblo inglés, que son mis hermanos en Cristo y María. Hablo de la corona inglesa, que es una vergüenza. Vean lo que son el rey y la reina de Inglaterra en este momento. No quiero hablar, pero digo, sí. Es un espanto lo que hay. Y después, vean lo que han hecho en el mundo a lo largo de la historia. Los políticos ingleses y la Cámara de los Lores. Antes existían los caballeros de la tabla redonda, gente que luchaba por el bien y defendiéndolo. Y ahora son unos buitres del mundo, vampiros del mundo. Los políticos hablo, ¿no es cierto? Entonces, realmente fue una gran decepción, una gran tristeza ver que todo el mundo sabe que las Islas Malvinas son argentinas. Los ingleses, los europeos, los africanos, los de Asia y nosotros, y los americanos, todos saben que son nuestras. Todos saben que un país no puede tener 90 derechos sobre 90 territorios del mundo.
Derechos, ¿qué derecho? El derecho de la fuerza y la hipocresía, nada más. Usted me hizo recordar con lo que dijo recién. Hace poco leí un libro que se llama, no sé si lo leyó, El futuro de las Malvinas. No, no lo leí. Es un libro corto de 82 páginas de un informe inglés que es eh, punto medio, sería, no tira ni para un lado ni para el otro. Y en un momento, antes de 1982, le preguntaron a un Kelper eh, a quién creía que pertenecían las Malvinas y él dijo que con que traigan un barco lleno de mujeres, las Malvinas pueden ser argentinas. O sea, prácticamente ni ellos se sienten ingleses, a eso es lo que quiero ir. Bueno, uno de los lugares donde hay más infidelidad del mundo son las Islas Malvinas, aunque no lo crea. No, no tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver con lo que me acaba de decir. Pero sí, ellos van donde hay cosas que robar. Ahora, por ejemplo, acaban de descubrir que hay mucho petróleo debajo de la Antártida. Preparémonos para lo que van a hacer, porque ellos pretenden un territorio mayor que el nuestro y mayor del que pretende Chile, todavía más, porque su ambición no tiene límites, ¿no? Y el mundo mira para otro lado y hablan de valores y todas cosas, y de honor. Se hizo una lista de honor del mundo y el número 7 de Inglaterra y Argentina en el 97. Nosotros nunca, jamás invadimos un país para robarle nada y ellos invadieron 90. Y ellos son séptimos y nosotros 97. Esa es la mejor muestra de la hipocresía del mundo. Que hablan de honor, valores, la corte de los lores, que yo, los caballeros, pero por favor. Y además, por supuesto, el acomodo político, ¿no? Por supuesto, los intereses. Nosotros peleamos por amor, ellos pelearon por intereses. Y no hablo de soldados, todos cumplían su deber. Los políticos por sus intereses. Y por eso esta guerra o esta campaña admiró al mundo, porque no están acostumbrados a que se luche por amor en los tiempos que corren. Esta pregunta, lo que acaba de decir usted, yo ya lo escuché en otra entrevista que le hicieron, pero para la gente me gustaría que usted diga por qué dijo la palabra campaña en lugar de guerra. Porque existe la guerra. La guerra, existen guerras, digamos, entre dos países o muchos países. En la guerra hay un objetivo político importantísimo. Por ejemplo, un objetivo político importantísimo es recuperar las Islas Malvinas. La guerra termina cuando se logra el objetivo o cuando se decide perderlo definitivamente o se negocia otra salida. Por ejemplo, Hong Kong, que negoció que a 90 años después iba a recuperar la soberanía como la recuperó. Entonces, eso es una guerra. La Segunda Guerra Mundial es una guerra. La Primera Guerra Mundial es una guerra. ¿No es cierto? Entonces, después vienen las campañas. Las campañas son partes importantísimas de una guerra. Por ejemplo, la campaña de África, en la cual se destacó Rommel, al norte de África. La campaña de Italia, en la cual se destacó Patton y Montgomery, ¿no? Entonces, después está la campaña del Pacífico. Y dentro de las campañas hay batallas. Por ejemplo, en la campaña de San Martín, que fue la recuperación de Chile, estuvo la batalla de Maipú, Chacabuco y Cancha Rayada, ¿no es cierto? Y esos son batallas. Dentro de las batallas hay combates que son, por ejemplo, un combate que es una parte de una batalla. Por ejemplo, en tal flanco ocurrió tal combate. Y por último están las escaramuzas, que son normalmente, por ejemplo, cuando se encuentran grupos de comandos o cosas así. Por lo tanto, el objetivo, la guerra es un objetivo nacional, un objetivo político. La campaña es un objetivo militar. Y así, los combates y lo demás son objetivos tácticos. Entonces, esto es porque fue una campaña, porque no se obtuvo el objetivo político de recuperar definitivamente nuestras islas robadas. Bien. Y para usted, Pablo, ¿qué hubiera pasado si el conflicto se extendía durante 2 semanas más, como se decía, como dijo Jeremy Moore?
yo creo que ahí hay algunas cosas, por supuesto que nunca durante un conflicto o en una batalla o combate o lo que sea, se puede dar toda la información, porque si uno da toda la información, el enemigo no necesita tener espía ni inteligencia. Por lo tanto, no se da toda la información y se puede orientar el pensamiento de los demás de acuerdo a la situación que se esté viviendo. Yo pienso que si ellos seguían como venían, porque tuvieron mucha suerte, porque podría haber sido que se les hundan más buques de lo que se les hundieron. Por ejemplo, por un cambio de bomba, la Coventry se hundió y la Broswell no. Si hubiera estado las dos secciones con el mismo armamento, se hubieran huido dos al instante y al mismo tiempo, mientras que un superestandar de la Armada hundía el Atlantic Conveyor. O sea, 3 buques en un mismo día hubiera sido un golpe demasiado serio. Pero en la Guerra del Pacífico, MacArthur se tuvo que retirar por los éxitos de los japoneses y también por los ataques de los kamikaze y todo eso. Y dijo, volveremos. Y después volvió, trajeron lanzallamas, en las cuevas donde estaban los japoneses los quemaron vivos y le pusieron 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki. O sea que puede ser que se hubieran retirado, pero puede ser también que hubieran usado el armamento atómico que traían, el armamento nuclear que traían, ¿no es cierto? Entonces, es muy relativo lo que se dice a la realidad, Sí, ¿no? Entonces, yo creo que no había ninguna posibilidad de que les ganemos debido a que estaba peleando una de las potencias más grandes del mundo con apoyo de la NATO, porque los misiles con que derribaron nuestros aviones y otras cosas que les dieron, tipos de armamento y demás, eran del arsenal de la NATO que estaba para luchar contra Rusia. O sea que era el prestigio de la NATO que perdía el respeto del mundo. Yo recién, mientras esperaba, de pronto vi un ataque de aviones ucranianos que no sé si es real tampoco, pero un ataque de aviones F-16 ucraniano contra un portaaviones ruso. Y veía en la película esta, que repito que no sé si es real, cómo repelían el ataque de los F-16. Había un portaaviones y 3 buques más o menos. Y repelían con cañones, aparte de algún misil, cañones de alta velocidad. O sea, el cañón es una ametralladora que digamos, se le llama cañón porque tiene más de 20 calibres. O sea que pues, tiene munición muy grande. Pero son ametralladoras pesadas, digamos. Y con ametralladoras multicañón, multibarrel, ¿no? Con eso es con lo que estaban repeliendo el ataque del F-16. O sea que toda la estrategia de defensa de las principales naciones del mundo cambió después que atacamos en Malvinas. O sea, con unos aviones viejos atacamos una de las potencias más grandes del mundo y les causamos mucho daño. Y tuvieron que cambiar su estrategia, que estaba basada en la defensa con misiles manejados por radar, y hacerlo con misiles y con cañones de múltiple cañón de gran cantidad, llegan hasta 8.000 disparos por minuto. Claro, luego de Malvinas, si no me equivoco, en cuanto al nombre, ¿no? Estados Unidos creó el sistema SEAWIS, ¿puede ser? Para defensa de sus buques. No conozco ese sistema, el que más conozco que usan en los buques es el Phalanx, Phalanx. Phalanx. Ese es el más usado que conozco yo de cañones de alta velocidad para buques. Hay varios tipos de cañones, ¿no? Inclusive también ahora hay muchos aviones que están equipados, ¿no? El A-10 es uno de ellos que está equipado con cañones de alta velocidad. Sí, en realidad el A-10 es un cañón al que le pusieron alas y un piloto, básicamente. Claro, sí, dicen que es un cañón al que se le construyó alrededor de un avión. Fue creado en base al cañón, el Vulcan. Si no me... Sí, yo lo he visto tirar. He visto tirar casi todas las armas. Yo estuve destinado en Estados Unidos, en la Universidad del Aire, y vi tirar a casi todos los aviones que tienen distintos tipos de armamento y armamento de guerra. Debe ser impresionante el sonido de ese bicho. El sonido no es hay tan poco espacio entre disparo y disparo que es el ruido que hice recién. O sea, ese es el ruido que se siente.
Exactamente, y además que bueno, tengo entendido que lo usan con municiones de uranio empobrecido para causar mucho más daño. Sí, 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 que dicen inclusive que hasta este uranio puede causar daño al piloto que la lleva. Eso es lo que dicen, yo no sé, yo de lo que se dice a la realidad no lo sé. Sí, sí, sí. Eso dicen, que puede hasta dañar el piloto que sale en misiones con ese tipo de armamento continuamente, puede dañarlo él también. Bueno, y hablando sobre cambios que generó la guerra de Malvinas, los mismos actores, no sé si usted vio la película Top Gun 2, el mismo director dijo que se basó en las maniobras de los pilotos argentinos durante la guerra de Malvinas. ¿Usted qué opina respecto a eso? Opino que es una copia exacta. Tan exacta es que la escuadrilla que ataca se llama Dagger. O sea, tiene el nombre de uno de los tipos de aviones que usábamos los argentinos. O sea, el Dagger era el Mirage 5 y la escuadrilla que ataca en la película Top Gun se llama Dagger. Después, el método con que dice que deben entrar, porque hay una colina y del otro lado, en un valle está el blanco, donde deben atacar, y del otro lado hay otra colina por donde deben salir. Ellos usan el método que hacíamos nosotros para no chocarnos sobre las fragatas, que es, digamos, levanto, invierto, bajo la nariz y me pego al mar de nuevo. En el caso de ellos se pegaban a la montaña, pero hay una vez la voz del interior me hizo un reportaje, pero hablado, o sea, y que está en internet, uno lo puede buscar. Estuvimos en una confitería que está al lado del Parque de las Naciones, y ahí estábamos en un lugar para tomar café con leche y todo eso, ahí estábamos en un lugar retirado ahí, dentro de ese local, hablando. Y ahí yo con mi celular le iba mostrando cómo era el procedimiento que empleábamos en la Fuerza Aérea. Sí, sí. Y ese procedimiento, tal cual yo le digo a este periodista con el celular, lo repite el protagonista de cómo van a entrar. Luego ataca. ¿Y cómo era la navegación hacia el blanco? Era entre montañas. ¿Y qué debían evadir? Los radares enemigos, lo mismo que nosotros. ¿Y cuál era la solución? Ir rasantes. Y se metían por los cañadones rasantes para evitar los radares, igual que nosotros. Después tiran sobre el blanco y cuando salen, suben sobre la montaña. Pero ahí, como no son pilotos de verdad, sino es todo una ilusión, ellos, ¿qué deben hacer? Al llegar al tope de la montaña de salida, o sea, después que tiraron, tienen que invertir, bajar la nariz, pegarse a la montaña y enderezar el avión. Pero siguen para arriba y ahí los agarran a misilazo todo porque se olvidan de hacer la misma táctica que usaron para entrar. Claro, claro. Si ellos hubieran usado, seguramente hubieran perdido muchos menos aviones. Pero ellos ahí no se dieron cuenta que no hicieron el mismo procedimiento. Y además de que contaban con la ventaja que no se tuvo en Malvinas, que era tener apuntado láser de sus bombas. Claro, tenía el apuntado láser, el radar warning para que le avisen cuando les tiraban misiles, muchísimas cosas. Nosotros teníamos como que un pintor de cuadros, miembro del ejército de Brasil, hizo un cuadro hermoso de los ataques nuestros y puso una frase de mi libro que dice: nosotros solo teníamos un avión viejo y el corazón argentino. Bueno, esto es una duda que yo siempre tuve sobre esa película y qué mejor que preguntárselo a usted. Además de ese detalle que mencionó, ¿cree usted que tanto la Top Gun 1 como la 2 son películas realistas? La uno es, me vino a la mente una palabra. Es una payasada, ¿no es cierto? Una payasada, bajo ningún aspecto se asemeja a la realidad. Inclusive, el piloto de combate que está jugándose la vida no es fan, a ver quién derriba más, quién hace más. Al contrario, se reza mucho, se lleva un rosario, se trata de no decir malas palabras por miedo a ofender a Dios. No es un grupo de muchachitos repelentes mandándose la parte como el Top Gun 1. En cambio, Top Gun 2, basado sobre Malvinas, bueno, les digo, a Top Gun 1 la vi un montón de veces, porque al piloto le encanta lo que se ve. Pero, por ejemplo, cuando viene un avión enemigo
y el piloto, el protagonista, invierte su avión y lo pone sobre la cabina del otro y le hace señas. Eso es la payasada más grande que vi en mi vida en cuestión de aviones. Es imposible hacer eso. Eso no se puede hacer, solo se puede hacer si los dos pilotos están de acuerdo. El piloto de abajo mantiene recto el avión y el que se mueve y sube y baja para acomodarse es el de arriba, que se llama el espejo, esa maniobra que se hace en acrobacia. Pero hacer eso a un avión enemigo, pero el otro se va a quedar quietito para que él haga eso. O sea, es una pavada tremenda, pero me encantó igual porque era de aviones, Sí, pero nada real. Bueno, el segundo, en la 2 también hay una escena similar, en la que van bajando en picado y mirándose el uno a otro. Claro, no, bueno, nosotros podemos ir en formación mirándonos uno al otro, picando, se puede, pero eso invertido es terriblemente estúpido, ¿no? Ahora, en la segunda película es interesante y me gustó mucho más que la primera, me pareció mucho más realista y, por supuesto, siguen con la payasada, la fanfarronada y todo eso, unos con otros y a ver quién es el más... el mejor piloto no es el que mejor vuela, sino el más responsable, el que más estudia y pega la bomba en el blanco, ¿no? Muchas veces esos pilotos que son muy buenos, que tienen muchas muñecas para volar, solo rompen aviones y a veces cuando llega el momento de tirarnos le pegan la blanco. No, yo conozco, tengo en la mente ya el nombre de un piloto que es súper responsable y que fue en Malvinas muy bueno, y digo el nombre, Aguirre Paquet. Aguirre Paquet es un piloto impecable, responsable, estudioso, serio, fanfarronadas, y cada vez que tenía que hacer algo lo hacía bien. Y eso es lo que hace falta en una fuerza aérea. No hacen falta payasos que vuelan lindo, pero rompen aviones en su afán de hacerse ver. Totalmente. Bueno, ya que estamos hablando de películas, Pablo, recientemente no, fue hace más de un año, usted participó en una película que se estrenó en cines argentinos. ¿Podría comentarnos un poco de cómo fue? Bueno, esa película la organizó gente con muy buenas intenciones. Es la única película que me representa, o sea que yo digo, esa película es argentina, hecha por argentinos para los argentinos. Yo puedo estar en desacuerdo con alguna cosa o no de la película, pero es como dicen, Jesús juzga por las intenciones, más que por las acciones. Porque un millonario puede dar 1.000 pesos a un pobre y no vale de nada porque da de lo que le sobre. Y un pobre puede compartir su comida con otro, y eso es lo que vale, lo que sale del corazón, no lo que sale del bolsillo, y depende de la situación. Entonces, es todo relativo. Pero por eso, la intención de esta película está hecha con la mejor de las intenciones. ¿Tiene fallas, pero a mí me representa. Hubo una película muy que se llamó, creo que Cartas de un Soldado, que también me gustó, era mucho más, digamos, no era con personas que hablaban de lo que vivieron, sino era una de ficción, pero muy bien hecha. Me gustó esa película, muy humilde la película, pero me gustó. Pero después todo lo demás realmente es como si nos gustara suicidarnos, porque hay películas que dan pena, y si yo fuera inglés me alegraría que haya gente capaz de hacer esa porquería en nuestro país, ¿no? Claro, Especialmente como Iluminado por el Fuego. Exactamente. Iluminado por el Fuego es una vergüenza. Merecería haber sido hecha por los ingleses, desmerece a nuestras Fuerzas Armadas después de todo lo que dieron. El que lo inspira todo eso es alguien que nunca combatió y que una vez alguien fue a ocupar su lugar y murió en su lugar. O sea, cosas así muy tristes, ¿no? Así que, y muchas veces parece que nos gustara suicidarnos, porque los norteamericanos perdieron la guerra de Vietnam y sin embargo hicieron la película Rambo, que mata 150 por minuto. Entonces, ellos están orgullosos de sus Fuerzas Armadas.
Y acá ha habido años de años que les enseñaron a tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo, ¿no? En todo aspecto. También está el caso de la película Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, en la que, bueno, el protagonista dice que no quiere saber nada con esa guerra y en la pared de su casa hay una foto de Che Guevara. Claro, a mí no me gustó esa película, el director me invitó a verla y me preguntó qué opinaba, que hizo la película Cartas para un Soldado muy linda, y yo fui con la ilusión de ver algo semejante y le dije no me gustó nada, no me gustó nada. Están hablando de los granaderos del siglo XXI, o sea, o finales del siglo XX. Los granaderos para mí son el Regimiento 25. Y está hablando de gente del Regimiento 25 como si fueran unos miedosos y realmente no me gustó nada. Exactamente, yo también he hablado con veteranos de acá de la zona que han estado en el 25 y también están totalmente en desacuerdo. Claro. Sí, 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 muy triste. Hay Aparte cuando uno ya ve algo que estuvo bien hecho, de pronto se va con mucha ilusión y se encuentra con eso, en una parte dice, ustedes los mandaron a morir. ¿A qué argentino se lo manda a morir? Las invasiones inglesas de 1807 vinieron 110 buques y 12.500 personas a apoderarse de la Argentina, que bueno, en ese momento era virreinato, pero faltaban 4 años, 3 años para que sea, o sea, ya estaba ahí, nació por ejemplo el Regimiento Glorioso de Patricios. Entonces, o sea que el ADN de la patria ya estaba en las invasiones inglesas. Y con 110 buques y 12.500 personas, fueron echados a patadas en el traste por mujeres, niños y hombres argentinos. ¿No es cierto? Entonces, cuando a mí me preguntan, dice, ¿qué secuela le queda a esta guerra? Bueno, me quedó un gran orgullo, un agradecimiento tremendo a la patria que me haya permitido combatir por ella, el cumplimiento de un sueño, porque toda mi vida soñé con que a estos buitres, vampiros del mundo, pudiéramos echarlo de nuestras islas, y esos son mis síndromes de madrinas. Orgullo, satisfacción, sueño cumplido, pero parcialmente porque desgraciadamente el mal es muy poderoso en el mundo. Bueno, hay una canción de Rata Blanca que dice, solo es cuestión de esperar que Dios haga justicia, ¿no? Dios tarde o temprano hace justicia. Es cuestión de ver, por ejemplo, los moros que invadieron Europa y que estuvieron 700 años en Europa, y finalmente con el Cid campeador los echaron, y lo echaron los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que son los mismos que mandaron al hombre que descubrió América y que nos trajo a Dios y nos trajo su valor. Entonces, digamos, y los moros fueron echados y su madre le dijo al jefe de los moros, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Entonces, todo llega. Hubo una gran batalla, que fue la batalla de Lepanto, en donde se distinguió especialmente el autor de Don Quijote de la Mancha, José Hernández, se me mezcló con el autor de Martín Fierro. ¿Cómo se llama? Bueno, se me fue en este momento el nombre, pero este hombre que le cortaron un brazo, por eso decían el manco de Lepanto, combatió en esa batalla que directamente Dios tuvo que ver, ¿no? Y hubo otra gran batalla. Hay muchísimas cosas que han ocurrido donde, bueno, ¿quién echó de Francia a los ingleses cuando era imposible y demás? Una chica de 18 años analfabeta, porque la mujer no era nada, que se fue cubana de Arco. O sea, ciencia. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí. O sea que Él tiene sus tiempos y la justicia tarde o temprano llega. Y si no llega acá, llega allá. Exactamente. Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote. Miguel
de Cervantes, me salió el autor del Martín Fierro. Sí. Bueno, volviendo un poquito a sus misiones, yo tengo una consulta sobre eso y es cuando usted menciona que tienen que hacer maniobras con alto factor G, ¿de cuántos Gs estamos hablando en esas maniobras evasivas? Bueno, todo avión tiene un máximo de maniobras G y un máximo de maniobras negativas. O sea, se llaman G negativas y G positivas. Si no me equivoco, en base, porque ya estoy viejo y lejos de mis queridos aviones, pero el A4 tenía 6,8 o 5,8, creo que son 6,8 máximas. O sea que no se podía pasar sobre eso porque podía sufrir ya daño el material, ¿no? Y mínima creo que eran 3 grados negativos. O sea, el cuerpo humano soporta mucho menos las G negativas porque la sangre se le va a la cabeza. En la G positiva, la sangre se le va a los pies. O sea que siempre debajo de la G máxima estaban en los 6,8 G. ¿Y eso tenían algún tipo de medidor que les decía hasta cuándo? O Hay era... un, hay un medidor que nosotros le decimos, tanto usar palabras así del lunfardo de piloto, yo ni me acuerdo cómo se llama, pero nosotros decíamos ejetómetro. El ejetómetro tiene 3 agujas. Tiene una aguja que va marcando continuamente la G que estoy poniendo. O sea, yo pongo 4G y se mantiene 4G. Sí, sí. Otra aguja que va y queda en la máxima G que puse. Después, si yo paso esa marca, se mueve más arriba y queda clavada ahí. Y si pongo más G, se va para saber cuál fue la G máxima que se usó. Y en lo negativo ocurre lo mismo. Yo pongo 2 G negativas, queda clavado en 2. Yo pongo 2,5, se va a 2,5. Pongo 3, se va a 3. O sea, 2 agujas que se quedan fijas en la máxima que se usó y una que va marcando la G que tengo en ese momento. Sí, sí. O sea, es básicamente para mandarlo de frente con los ingenieros. Exactamente, me acordé de una anécdota mía que fue, nunca hay un botón que uno lo aprieta y borra todo. Es como la confesión que borra todos los pecados. Bueno, esta borra todo. Y una vez, haciendo una maniobra y yo teniendo un alto cargo, hicimos un ataque a ataque simulado a tanques de ejército. Y yo pasé la G máxima y ese día apreté el botón porque dije, no, yo soy el jefe, ¿cómo voy a pasar la G? Lo cual es una vergüenza. Pero es bueno decirlo para que todos cometemos errores y ese fue un error serio. No se debía apretar ese botón porque si se pasa de las máximas hay que hacer una revisación al avión. Sí, por el riesgo de que se haya doblado el fuselaje, ¿no? No sé, por cualquier riesgo, por ejemplo, porque se haya aflojado algún bulón, alguna cosa, no sé. O sea, puede tener algún daño y hay que hacerlo revisar. Bien. Eh, y la otra pregunta es, ¿por qué, o sea, usted eligió su indicativo que era cruz? Hay indicativos que se eligen e indicativos que se heredan. Por ejemplo, uno llega y todo el mundo le dice de una forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, pato, ¿no? Pato, si alguien tiene una forma especial de caminar y le ponen pato, queda pato. Si él quiere, Sí, sí, uno sí. lo elige, puede aceptar el que ya tiene o no. El pato que yo digo existe, o sea, el indicativo pato, hay un piloto de combate que estuvo en Malvinas que, si no me equivoco, tiene ese indicativo, ¿no? Y así, y bueno, yo elegí cruz por la cruz de Cristo. O sea, la cruz es el símbolo más extraordinario que hay, porque la cruz es lo que nos llevó a la resurrección. Si no hubiera existido la cruz primero, no tendríamos resurrección, no tendríamos salvación. Y tanto amó Dios a nuestra patria que le puso la cruz del sur encima. O sea, tenemos la cruz permanentemente, porque está de día y de noche. Lo que pasa es que de día no la vemos por el resplandor de la atmósfera, pero Sí, sí. está ahí arriba, siempre cuidándonos esa cruz. Bien, perfecto. Y bueno, Pablo, cuéntenos,
cómo fue su vida después de Malvinas. Muy bien. Después de Malvinas, volví a Reynolds. Estuve en Reynolds hasta, fue en el 82 lo de Reynolds, perdón, lo de Malvinas. Estuve hasta fin del 85, ahí fui a la escuela de guerra, estuve 2 años en la escuela de guerra, hice primero, segundo curso de escuela de guerra, después fui al comando de operaciones, fui ayudante del comandante de operaciones aéreas y también estuve destinado en el departamento de operaciones del comando de operaciones. De allí me fui a Tandil, estuve en Tandil, allí fui jefe de escuadrón Miras 3. Primero fui alumno de Miras 5, después por un regalito de Dios, porque un jefe de escuadrón que llegaba nuevo quería ser jefe de Jagger y me preguntaron a mí si yo tenía problema, me pasaron a Miras 3. Miras 3 son todos los temas, son de combate aéreo, así que, y de tiro, formación, así que dije que no tenía problema, entonces tuve la oportunidad de volar el Miras 3 y el Miras 5. Fui jefe de escuadrón allí, después fui a Río Cuarto, estuve a cargo del departamento es un lugar donde se analiza y se revisa y se crea nuevo armamento y demás, y yo estaba a cargo de eso. En esa época volaba durante 5 años el Mirage Blanco, que es un Mirage 3C. De allí pasé al comando de personal, del comando, o sea, jefe de departamento de formación del departamento del comando de personal. De allí pasé a Estados Unidos, estuve en Estados Unidos 1 año y 3 meses, hice la escuela de guerra aérea de ellos con los coroneles de Estados Unidos y obtuve un máster en estrategia, en estrategia militar, mientras estaba allá. Volví, fui primero jefe del grupo aéreo y después jefe de la base de Morón. Después de eso pedí el retiro, me vine a Córdoba, pero cuando pedí el retiro vino un brigadier y me dijo: Carvalho, quiero que sea profesor de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Le acepté inmediatamente y fui durante 18 años más profesor de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Luego, hace 4 años más o menos, dejé de trabajar, más o menos 71 años de edad, y ahora, bueno, escribo, doy charlas, hago libros, participo así en una especie así de simposio, viajo y estoy con mi familia y disfruto de mi esposa, mis hijos y mis nietos y mis yernos y nueras. Se dedica a disfrutar la vida ahora, básicamente. No tanto, porque yo pensé que iba a estar mucho más tranquilo a esta altura y vivo de un lado para otro todo el tiempo. Este año estuve en Mendoza, estuve en Buenos Aires 2 o 3 veces y así, de un lado para el otro siempre. Bien. Y todavía no sé lo que me queda hasta fin de año. Pablo, recientemente en un videojuego mundialmente conocido, largaron un video en el que es básicamente un homenaje a los pilotos argentinos. Dentro del juego, a su vez, largaron para los aviones diversas pinturas que se utilizaron en la guerra. Entre ellas, por ejemplo, para el A4 largaron la del Grupo 5 de Caza y la de la Cuarta Brigada Aérea, en la que el nombre que aparece es el de Gerardo Isaac. Y a su vez en ese video eh, aparece una frase que usted dijo en una entrevista que es que a usted al traje le queda perfecto para volver a combatir. ¿Qué siente con ese reconocimiento mundial, básicamente? Bueno, primero, digamos, la voz que tiene el hombre que habla es una voz mata 7, así, ¿no? Yo soy más simple. La verdad que a mí me interesa el reconocimiento de los argentinos. El mundial no me interesa, porque el mundo es hipócrita, ¿no? El mundo es hipócrita. Si vemos que Inglaterra se apoderó de 90 territorios del mundo para chuparle la sangre, donde hay gente que muere, sufre y vive esclavizada para ellos, donde dicen que ellos defienden, que odian el racismo, cuando
Hay europeos que le han cortado las manos a los africanos, que los han cazado como animales para venderlos, que les han usado sus mujeres y todo eso. Y después dicen, ¿por qué? Dijeron los argentinos una frase racista, pero caraduras, caraduras. Lo que dijeron los franceses, ellos odian el racismo y todavía tienen colonias, por favor. Me contaba alguien de sus colonias, que fue compañero mío en Estados Unidos, africano, que me contaba las barbaridades que pasaron. Dice, ellos siempre toman territorio y después que les chuparon la sangre, le dan la libertad, pero nunca con las mismas fronteras. Le dan una parte de frontera y otros se la dan a otro, de manera que se peleen entre ellos y no peleen contra ellos. O sea, hay tanta hipocresía en el mundo que no me interesa el reconocimiento del mundo, me interesa el reconocimiento de los argentinos, porque en la Argentina están los argentinos y los que viven acá. Tampoco me interesa lo que opinen los que viven acá, que son aquellos que les gusta robar, matar, mentir, divertirse, llenarse la panza y la patria le importa nada. Es más, hay muchos que han venido de otros países y son más argentinos que gente que nació acá. No es en su mayoría. Desgraciadamente no es en su mayoría porque mucha gente fue traída por motivos políticos. Entonces no es tan así. Sí, por ejemplo, me saco el sombrero cuando me cruzo con un peruano, me saco el sombrero cuando me cruzo con un venezolano, porque cuando el mundo nos dio la espalda, ellos estuvieron con nosotros. Y un panameño también, el presidente Ilueca de Panamá se jugó con todo defendiéndonos. Exactamente, y lamentablemente Argentina, no sé si decirlo traición, pero no jugó a favor de Perú cuando ellos nos necesitaron. No digamos que Argentina son dos hombres que no me representan en nada. O sea, no fue Argentina, fueron un grupito de políticos que estaban en ese momento los que hicieron eso. Jamás la Argentina haría eso con el Perú. Ellos son el país más querido junto con Venezuela, ¿no es cierto? Así que no fue la Argentina no los traicionó. Esos políticos circunstanciales y algún militar circunstancial fueron los traidores. Correcto, fue una mala expresión mía, pero me quería referir a eso, básicamente. ¿Y qué opina Pablo, como para ir cerrando, sobre la reciente compra de los F-16 para la Argentina? Bueno, llevamos muchísimos años diversos. Le vamos a comprar los aviones pakistaníes, le vamos a comprar tal otro, le vamos a comprar nunca, y todo, así que le compran esto, así que le compran aquello, así que van a comprar los MiG, así que, y todo verso. Y esto no es verso. O sea, por fin se compraron aviones. Decían sí, porque hay una alerta en la cordillera, porque aviones de combate IA-63 estuvieron volando en una situación. Todo eso es verso para los que son ignorantes. El IA-63 es el mejor avión del mundo como avión de entrenamiento para enseñar a volar, entrenamiento avanzado, pero no es un avión de combate. Y si se lo prepara puede colaborar, pero no es un avión de combate, es un avión hecho para instruir, y el nuevo modelo que se está haciendo es muy bueno para combatir, pero no es un avión de combate, ¿no es cierto? O sea, un avión de combate es un F-16, el F-16 sí es un avión de combate, con capacidad de portar armas de todo tipo, con velocidades supersónicas importantes, con capacidades que yo he volado el F-16 en Estados Unidos y volé con 9G sostenidas. Decía que la 4 eran 6,8. Bueno, 9G sostenida quiere decir que es capaz de poner 9G, pero no de un momento, sino mantenerla permanente, o sea, estar girando con 9G. Eso permite, da mucha facilidad para el combate aéreo. O sea, tiene misiles, tiene de todo, viene muy bien equipado. Es un regalo para la Argentina que vivimos indefensos, sin defensa nacional, durante muchos años. Por fin, porque teníamos el avión A4R, que es un avión de combate, pero es un avión, el A4R es una modificación de la 4AM, que es un padre de la 4B y la 4C.
Entonces, es un avión modificado, perfeccionado, pero es como agarrar un Ford Falcon y mejorarlo, ¿no es cierto? Y es un flor de avión, siempre amé el A4M, ¿no? No es un avión a la altura de los aviones modernos. En cambio, el F-16 es un avión que justamente la película estaba viendo recién del ataque de los ucranianos contra un portaaviones, está hecho con F-16 y estuvieron en muchas guerras y en todas fueron excepcionales. Lo que dijo recién del Pampa como avión de combate me hizo recordar la foto esa del Pampa al lado de un F-22 Raptor. Claro, es Es como 3 veces un más grande. pichoncito al lado de un halcón. Exactamente. Y bueno, lo que decía también sobre la ignorancia de la gente, me acuerdo dos burradas que leí una vez en unos comentarios. Uno que decía que el Pampa no servía porque se escapaba una avioneta narco y no lo pudo interceptar. Y otro que No, decía, no, eso es una barbaridad. El Pampa, pero silbando bajito intercepta Lo que pasa es que hay muchas avionetas narco si bien es rasante, hace falta el equipamiento necesario, porque existen, entonces sí, hay radares para controlar la Argentina, pero ¿qué controla? Controla el tránsito aéreo de los aviones de línea, porque para que un avión sea un radar sea de interceptación, tiene que tener capacidad 3D. O sea, alto, ancho, digamos, las 3 dimensiones, sí, 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 especialmente en altura. Tenemos que saber dónde se encuentra y a qué altura se encuentra. Porque si yo digo, en tal lugar, supongamos, sobre Córdoba hay un avión enemigo, vaya a interceptarlo. ¿Pero dónde está? Está rasante, está a 1000 metros, a 2000, a 25.000, a 20.000, a 15.000. ¿Qué hago? Pongo un ascensor que me lleve hasta ver si lo encuentro. O sea, un verdadero radar de defensa tiene que tener 3 dimensiones para que uno sepa a qué altura está el enemigo. exactamente. Y bueno, otra de las burradas que había visto, y no fue una precisamente, sino que fueron muchas personas que decían, ya sea con un modelo u otro, de decir que le doy el ejemplo, ¿no? El F-16 es un avión obsoleto, tienen que comprar el F-35. Bueno, es como que alguien viniera hoy y me diga, mira Pablo, te regalo un, a ver qué auto puede ser, un Mercedes-Benz 0 kilómetros o un Ferrari. Yo no puedo pagar ni la patente de un Ferrari, ¿no es cierto? Y el F-35 es un avión cazabombardero. Es uno de los mejores del mundo, con un precio de 100 millones de dólares y con un mantenimiento muy caro y que tiene un motorazo. O sea, es como que no estamos en capacidad de tener un F-35. No tenemos una capacidad económica. Quizás si nosotros robáramos menos y trabajáramos más, tendríamos el país que necesitamos para tener un F-35. Pero como estamos, el F-16 es una maravilla. Además de que los países vecinos en su mayoría tienen también aviones F-16 o de la misma generación, no mucho más modernos. En el año 91, yo iba a 1991, ¿hace cuántos años? A ver, 90 son 10, 20, 30 y tantos años, 35 años, yo iba a hacer simulador a Venezuela. Venezuela ya tenía F-16. Chile hace 25 años que tiene F-16, porque se habían tomado en serio la defensa. Chile se la sigue tomando, no sé qué será de Venezuela en este momento con el régimen que tiene. Sí, sí, sí. Bueno, aparte, no solo con el F-35 decían eso, sino que hacían también, por ejemplo, con el Rafale, semeramente, no me acuerdo con qué otros también decían esa pavada, básicamente. Por eso son aviones carísimos, el Rafale, el europeo, no me acuerdo cómo se llama, El Typhoon. qué sé yo, MiG-35. Aparte los aviones rusos, ellos nunca dan nada por nada y tienen muy mala logística, o sea que si le dan el avión después para conseguir los repuestos, para hacer, es terrible.
Me decían los europeos que estaban conmigo en la Escuela de Guerra Aérea en Estados Unidos, ellos me decían, los aviones rusos tienen mucha potencia porque son muy artesanales, tienen muchos remates, mucho drag, que se llama, hacía la resistencia al avance, y esto provoca que consuma mucho combustible, pero como ellos tienen mucho esclavo, el pueblo de esclavo, toda la plata la puede emplear en eso, y le meten 2 motorazos que gastan 10.000 litros por minuto, y no, es una exageración, ¿no? Pero se soluciona el problema. Si tiene drag, si tiene resistencia al avance, la soluciona con motores potentes, pero se come el combustible como loco. Claro. O sea, hay que saber bien para hablar. Lo que pasa es que hay muchos que hablan sin saber, opinan, ganan las guerras con la boca. Sobran los opinólogos en Argentina. Bueno, Pablo, como para ir cerrando, ¿le gustaría mandarle un saludo a alguien, dejar una pequeña reflexión? Pero cómo no, nuestra patria se hizo con militares, como San Martín, como Belgrano, como Necochea, como Güemes, como Saavedra. Por ejemplo, algunos dicen, no, Belgrano no era militar. ¿Cómo? Sin embargo, San Martín dijo, Michael Especie, mucho el más grande general, es el general de la Argentina, es el general Belgrano. Otra cosa que me gustaría decir, ¿no?, es que también nació católica, por lo tanto tiene los brazos abiertos para recibir a cualquier religión en otra cosa que quiera venir, siempre que vengan a respetar nuestra religión y nuestra patria y nuestras costumbres, porque el 9 de julio de 1816, cuando se declaró la independencia, el 40% eran sacerdotes o doctores en teología. O sea que el 40% de los que nos dieron la independencia estaban al servicio de Dios. Y después, que nadie les enseñe, queridos argentinos, especialmente los que viven acá, que no les enseñen los que viven acá, a tener vergüenza de lo que hay que tener orgullo. Sepan que esta patria fue respetada por el mundo entero. En un momento tuvimos uno de los 3 mejores aviones del mundo con el Pulqui 2. En la década, cuando yo era cadete, en la década del 70 y del 60, tirábamos cohetes al espacio de 8 metros de altura y 3 animales fueron enviados por los argentinos al espacio y volvieron vivos, un mono, un ratón y el otro, creo que eran 2 monos y un ratón, ¿no? Fueron y volvieron vivos. Estamos a la vanguardia tanto en la fábrica de aviones como en la fábrica de cohetes y la lucha por el espacio. Fuimos un pueblo totalmente culto, que realmente era una envidia del mundo entero por la cultura que había. Ahora nos van sumiendo en la barbarie, porque cuando uno menos sabe, más fácil es de manejar. Entonces hay que volver a ser lo que fuimos. Y para eso, ¿qué hace falta? Trabajo, porque el trabajo nos da dignidad. El que nos eduquen para vivir de dádivas, de regalos, es antipatriótico, es llevarnos a eso de recibir como el chancho que recibe la mandioca y que no sabe que del otro lado del corral es donde lo van a matar para mandarlo a que se lo hagan asadito. Entonces, y el chancho es feliz cuando ve venir al hombre que va a dar la mandioca y no sabe que es el mismo que le va a cortar el cogote. Entonces, otra cosa, respetar y hacer respetar nuestras raíces, lo que somos, nuestra esencia permanece. Lo que estamos es maleducados. Volvamos a educarnos, volvamos a darle importancia a la educación. La salvación de la patria está en la educación. No está en las Fuerzas Armadas, está en la educación. Cuando eduquemos a la gente para estar preparado para lo que se viene, para defender los valores, para tener virtudes, para estar preparado para todos los distintos aspectos que van a venir, eso es lo que hay que hacer, educar y trabajar. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar la familia y respetarse uno mismo.
Totalmente de acuerdo. Pablo, a 42 años del conflicto, ¿usted volvería a combatir? Ya estoy listo, yo tengo todo, falta que me den el antígeno más. Desearía nunca tener que volver a combatir porque quien le gusta la guerra es tarado. Pero si tengo que volver a combatir, vuelvo ya. Yo nunca soñé con la guerra porque tenía la total seguridad de que defendía algo justo. Yo tengo amigos ingleses que combatieron contra mí y ellos me dicen, nosotros no sabíamos dónde quedaba la isla Malvinas. Íbamos a combatir por un lugar que no sabíamos dónde quedaba, nunca, no sabíamos que existían. Y nosotros peleábamos por amor, por recuperar un pedazo de patria robada por los piratas ingleses. Exactamente. Bueno, Pablo, agradecerle por su tiempo, por su historia, por habernos compartido su vida y viva la patria. Viva la patria.